presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó que si por alguna circunstancia triunfa la oposición, iría a las calles a luchar con el pueblo. Maduro supervisó la estrategia de campaña denominada 1x10. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, parece convencido que el partido de gobierno logrará una rotunda victoria en las próximas elecciones legislativas del 6 de diciembre y hasta advirtió que no cederá su lugar a lo que él llama la ultraderecha y que, de ser posible, saldrá a las calles a luchar. Desde el estado de Barinas, Maduro hizo un llamado a la militancia chavista a colaborar con el mecanismo 1x10, una estrategia que consiste en que un elector oficialista busque y movilice a otros 10 para acudir a las urnas a votar en favor del PSUV. A diferencia de otras veces, el líder del chavismo se muestra más activo que nunca y hasta dijo estar listo para firmar el documento propuesto por los observadores internacionales de UNASUR, a fin de ratificar su compromiso de reconocer los resultados electorales. Lo que diga el Consejo Nacional Electoral, palabra sagrada. Salir a defender en paz el triunfo bolivariano. Palabra sagrada. Palabra del pueblo, lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Yo ya firmé. UNASUR, Adán propuso firmar un documento para reconocer los resultados, estoy listo. Cuando el presidente Leonel Fernández, presidente de la comisión de UNASUR, de acompañamiento de elecciones de Venezuela, me convoque, yo voy y firmo. Las declaraciones de Maduro coinciden con la difusión de una carta abierta titulada Venezuela grita libertad, firmada por el primer ministro británico David Cameron, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, el secretario general del Consejo de Europa George Latten y los expresidentes de Chile y España Ricardo Lagos y Felipe González respectivamente. A estas muestras de preocupación se suman las declaraciones de la precandidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, quien enfatizó desde Washington que debe respetarse la voluntad del pueblo en las elecciones ante las denuncias de falta de garantías. Para Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López, las promesas del oficialismo son vacías. En declaraciones para la agencia de noticias AFP, la activista dijo esperar que los próximos comicios sean transparentes y se respete la victoria de la oposición. Lo único que nosotros pedimos es que se respeten los resultados. Van a pasar dos cosas el 6 de diciembre. O gana la oposición o hay fraude. Nosotros queremos que reconozcan el triunfo de la oposición, que es el triunfo de la democracia en Venezuela. Tintori, que rechazó la protección ofrecida por el gobierno, reiteró su desconfianza en las autoridades y responsabilizó una vez más al presidente Nicolás Maduro de lo que pueda pasarle a ella y su esposo, el líder del partido Voluntad Popular, quien en la víspera solicitó a través de sus abogados se le permita ejercer su derecho a sufragar en las legislativas. Hasta el momento, Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, no se le ha comunicado las condiciones en las que su defendido podría hacer uso de su derecho constitucional, en vista de que López no se encuentra inhabilitado políticamente y tampoco ha ejecutado su sentencia de casi 14 años de cárcel gracias a un recurso de apelación. Y un triunfo de la oposición venezolana no solo va a ser algo histórico por las circunstancias en que este se daría, sino además también porque es importante por cuánto puede ganar, por qué porcentaje esas elecciones legislativas, para ver qué tipo de cambios o cuánto poder podría ejercer la oposición desde el Parlamento. Sí, a ver, a juzgar por la trayectoria previa de las encuestadoras, todas han fallado en alguna ocasión, pero sin ninguna duda la que más se ha acercado a los resultados finales generalmente ha sido Data Análisis. Y Data Análisis le ha dado márgenes de ventaja a la oposición superiores al 20%, frisando el 30% en alguna ocasión. Dicho lo cual, mi presunción es que eso no se va a traducir en un triunfo equivalente de la oposición en número de escaños. Primero porque el sistema electoral venezolano, y eso hay que aclararlo, ocurre en más de una democracia desarrollada, ocurre en Estados Unidos, en Japón, sobrerepresenta el voto rural que es chavista. Y entonces, por ejemplo, en el actual Congreso, con una diferencia mínima en su favor en cuanto a votación popular de alrededor de 1%, el gobierno tuvo como 30 y tantos congresistas más.
Entonces, una derrota en el voto popular, sea cual sea el margen de diferencia, no se va a traducir en una superioridad equivalente en número de congresistas para la oposición. Salvo que tengan victorias en bastiones chavistas. Pero además el chavismo tiene ventajas obvias. El problema con la democracia en Venezuela no es que se roben votos en el recuento. Ese no es un problema serio. En Venezuela no hay fraude en el sentido de que el escrutinio es relativamente limpio. Hay irregularidades menores como las suele haber en casi toda América Latina. El problema es que el gobierno utiliza fondos públicos para hacer campaña y para movilizar electores el día de la votación. Y cerrar la frontera, por ejemplo, en algunos casos. Y declarar estado de emergencia en estados de frontera con Colombia, que son bastiones opositores. Entonces, no creo que el triunfo de la oposición de producirse sea tan amplio como auguran las encuestas. Sumado al tema del sistema electoral que sobrerepresenta distritos electorales de mayoría chavista, podría ganar la oposición y tener mayoría, pero no va a ser una mayoría tan amplia como augurarían las encuestas. Ahora, ¿pero qué podría hacer con una mayoría? Amnistiar los presos políticos, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, convocar a una Asamblea Constituyente si tiene más de 2/3, censurar ministros. Pero no va a tener más de 2/3, yo estoy casi seguro de eso, va a tener probablemente mayoría absoluta, pero no más de 2/3. Creo que no puede censurar, pero sí interpelar ministros. Puede hacer labor de fiscalización, pero habría que recordar que ya pasó en el año 2010 que el chavismo pierde la mayoría calificada en el Congreso, lo cual le impedía dar a través del Congreso ciertas leyes que requerían de esa mayoría calificada, y antes de que entre en funciones el nuevo Congreso, cuando todavía tenía una mayoría calificada, les concedió facultades legislativas al presidente Chávez, que durante un tiempo legisló por decreto. Entonces, yo presumo que de perder el gobierno utilizaría esa misma táctica para sortear los problemas que le pudiera suscitar un Congreso de mayoría opositora. El gobierno de Colombia desestimó la creación de los llamados territorios especiales de paz, Terrepaz, que plantearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en las conversaciones de La Habana. Los miembros de la delegación oficial de Colombia en Cuba cerraron la puerta a las pretensiones históricas de las FARC en medio de las intensas discusiones que mantienen sobre uno de los puntos más sensibles del proceso de paz: la justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado en este país y uno de los más antiguos del mundo. Hace una semana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia plantearon al gobierno la delimitación de esas zonas en las regiones donde a lo largo de décadas han tenido presencia, principalmente en el sur, noreste y este del país. No estamos en este proceso para dividir el país, ni para hacer entrega de territorios ingobernables. Nuestra Constitución no es para reemplazarla en la mesa. Al contrario, en ella se habla de una Colombia única e indivisible. Nunca hemos pensado en una Colombia fragmentada. No hace parte de nuestro imaginario. Jamás lo hemos pensado. Como parte del acuerdo de paz que negocian en Cuba, esas áreas también cuya extensión y número no han sido especificadas por los guerrilleros estarían sin ejército y servirían además, según las FARC, para reparar a las víctimas de la lucha armada de más de medio siglo de duración. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada por el gobierno colombiano. Las FARC deben tener absolutamente claro que el proceso que estamos adelantando no incluye reconvenciones ni redefiniciones, no incluyen cambios a la misión y a sus presupuestos, al tamaño de la fuerza, tampoco a su organización. El nuevo desentendido entre ambas partes se da en medio de varias semanas de tensión por desacuerdos en torno a convenios parciales alcanzados en la mesa de negociaciones, especialmente el relacionado con la justicia para las víctimas. Esos territorios que propone las FARC traen a la memoria, por supuesto, con otro nombre, pero las zonas desmilitarizadas durante el gobierno del presidente Pastrana, que no tuvieron pues un efecto de pacificar el país.
Bueno, fueron 42.000 kilómetros cuadrados, era del tamaño de algunos países europeos. Y claro, las FARC lo utilizó para rearmarse, siguió cometiendo extorsiones y secuestros en esos territorios, por eso el gobierno colombiano ahora no quiere repetir la experiencia. Ahora, ¿por qué las FARC quieren una zona así? Porque las FARC también tienen una mala experiencia previa. En los años 80 se intentó crear un brazo político, la Unión Patriótica, y fue diezmada por los paramilitares. 3.000 militantes fueron asesinados, incluyendo el candidato a la presidencia. Por eso dice, si nos desarmamos, no queremos que sea una zona donde haya presencia armada de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, ese es el impasse aquí, ¿no? Hacemos ahora una nueva pausa. Una pausa, nuevamente regresamos.